Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. El día de hoy, mis queridos podescuchas, traigo nuevamente una segunda entrega con los relatos de viajeros astrales, pero esta vez quiero sustituir la última parte de la oración por relatos de proyectores o proyecciólogos, y ya explicaré por qué. Antes de dar inicio, mis queridos podescuchas, 4 breves anuncios muy importantes para todas aquellas personas que me han seguido preguntando vía correo electrónico o vía Telegram. El costo del ebook para la práctica eficiente de sueños lúcidos, que incluye 5 técnicas diferentes y 3 asesorías personalizadas y que se centra en memoria prospectiva y memoria dirigida para intentar hacer un poco más eficiente la práctica, actualmente tiene un costo única y exclusivamente de $20. Aquellos que estén interesados en adquirirlo pueden contactar a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo a academiadeproyeccionastral@gmail.com. También recuerden que pueden contactarme vía Telegram. El indicativo más 57 del móvil es 317-467-2378. Repito, indicativo más 57 317-467-2378. Al final, en la caja de descripción de este video, mis queridos podescuchas, y para aquellos que nos oyen en otras plataformas, quedará la información de contacto, que es la habitual. Igual en la caja de descripción del canal en YouTube, en Órbita Podcast, allí están teléfonos de contacto, correos de contacto, página que es www.laexperienciafueradelcuerpo.info. En cuanto a los seminarios, mis queridos podescuchas, les recuerdo, en el mes de noviembre hay programados 2 seminarios, uno sobre sueños lúcidos y memoria y otro sobre práctica de OB o experiencia fuera del cuerpo o viajes astrales y memoria. Estos se van a llevar a cabo los días sábado 16 de noviembre y sábado 23 de noviembre. Hora de inicio 12 del mediodía, hora colombiana, para el caso de personas residentes en Europa, para el caso de personas en el norte, sea Canadá o Estados Unidos, dependiendo del estado o la región, hay que verificar el tema de zona horaria. Vuelvo y repito, sábado 16 de noviembre y sábado 23 de noviembre, hora de inicio 12 del mediodía. El costo de asistencia por persona es tan solo de $20 también. Les recuerdo, pueden escribir directamente o confirmar asistencia a academiadeproyeccionastral@gmail.com o al correo enorbitapodcast1@gmail.com. Finalmente, mis queridos podescuchas, 2 anuncios adicionales. Recuerden que el costo del curso durante lo que resta de año es de $60, pero para las primeras 5 personas que contacten y aparten cupo, este tendrá un descuento adicional. Vuelvo y repito, el costo actual es de $60. Recuerden que allí sí las clases son 100% personalizadas, con horarios flexibles, horarios a convenir según agenda laboral, carga académica u ocupaciones de la persona interesada en tomar el curso. Entonces, repito, el costo son $60, pero tendrá un descuento adicional para las 5 primeras personas que contacten. Les recuerdo, pueden comunicarse al móvil vía Telegram más 57 317-467-2378 o hacerlo a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Y finalmente, recuerden que la experiencia completa en MISIN tiene un único costo de $3. El envío se está haciendo ya no a través de la tienda de Patreon, sino directamente por Telegram. Es mucho más fácil para descarga en el dispositivo de la persona interesada. Y otra opción es simplemente por Gmail con Drive. Pues bien, mis queridos podescuchas, el tema que traigo para hoy, tal como lo mencioné al inicio, son relatos de proyectores. ¿Y por qué ya no decir viajeros astrales o de viaje astral? No es solo un tema semántico. Esta vez me voy a centrar y quiero agradecer profundamente al profesor João Goncalves de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil, a quien le mando un afectuoso y especial y caluroso saludo. Mil gracias por las conversaciones de estos últimos días, ha sido bastante estimulante. Gracias por proveerme los textos base y la información para el desarrollo de estas siguientes emisiones, y pues gracias a las sugerencias del profesor Goncalves, hoy traigo para ustedes un enfoque para aquellos que tal vez no lo conocen mucho, que fue desarrollado, fue estructurado, si se quiere, particularmente en Brasil, ya luego se extendería en Centroamérica, Norteamérica, Canadá y posteriormente en Europa, particularmente en Portugal, España y ahora creo en Inglaterra. ¿De qué va? Esto está relacionado con un manual algo exótico, si se quiere, porque es bastante peculiar y muy diferente a todo lo que hay en cuanto a material en relación a la experiencia fuera del cuerpo, los tradicionales viajes astrales, y del cual, mis queridos podescuchas, prometo, se hará próximamente un podcast que se llama el Manual de Tenepes o técnicamente el Manual de la Tenepes.
Este manual fue desarrollado más o menos hacia mediados de los 70, ve la luz por primera vez en los 90, ha tenido continuas reediciones. El autor del mismo es Waldo Vieira, quien fuera el fundador en un principio, en su momento, de el Instituto Internacional de Proyecciología. Esto se conocía por su acrónimo en portugués como IIP. Ese Instituto Internacional de Proyecciología luego se convertiría en la famosísima IAC, para aquellos que no han escuchado de ellas, que es la Academia Internacional de la Conciencia, una institución en mayúsculas con un enfoque diferente, pero que está particularmente interesado al margen del fenómeno de la proyección astral o de la experiencia fuera del cuerpo, en lo que ellos llaman trabajos de... ¿Cómo plantearlo? Sin que suene extraño, trabajos de medicina holística, si se quiere. Naturalmente, la institución está compuesta por personas formadas en diferentes campos, sin que eso sea objeto de validación o invalidación, pero ya más adelante les podré hablar de ellos. El punto, mis queridos podescuchas, es que gracias a los diálogos con el profesor João Goncalves, un sociólogo brasileño, por medio del cual tengo acceso entonces a unos documentos que son los que van a constituir hoy los 3 relatos que deseo compartir con ustedes. Soy consciente de que nos vamos a encontrar con términos a lo mejor que nos resultan ajenos dentro de la lexicografía general, dentro de como todo el aparato conceptual que se ha manejado tanto desde el punto de vista anecdótico, recreativo, de comunidades en línea, como en general de proyectores como Ryan Tasker, Peterson, Nichols, el mismo Monroe, Keppel. En este caso, al margen de las diferencias idiomáticas, no por tratarse de portugués, hay que indicar que Waldo Vieira, como fundador de esta institución, lo que hace es introducir una serie de neologismos que llevan prefijos y sufijos, según él, para intentar explicar, al modo en el que lo intentaría, por ejemplo, la parapsicología, los fenómenos, las causas y los efectos asociados con estos fenómenos en particular. Entonces, claramente vamos a encontrarnos términos como mental soma, psicosoma, soma, referidos a aspectos del cuerpo y de lo que pasa durante la descorporización, si se quiere. ¿Por qué entonces relatos de proyectores o de proyecciólogos, mis queridos podescuchas? Para Vieira y los seguidores de la línea o de la corriente de pensamiento de dicho instituto, la actual IAC, antes Instituto Internacional de Proyecciología, el proyector es aquel individuo que es capaz de proyectar la conciencia. Dice, es la persona que proyecta, entonces dicen ellos, el mental soma o psicosoma, ya sea de manera accidental, espontánea o ya sea intencionalmente, es decir, provocándola. Es el operador consciente, le denominan ellos. Y para que no nos enredemos mucho, entonces brevemente dentro del glosario que ellos manejan, el mental soma sería la conciencia cuando actúa de forma aislada, sin la forma, ojo, estos son palabras de la IAC, humanoide del psicosoma integral, es decir, palabras castizas del cuerpo. Es cuando la conciencia actúa de manera aislada del cuerpo. Pues bien, mis queridos podescuchas, iniciamos entonces los relatos de proyecciología. Una vez más, mil gracias, profesor Goncalves, y comenzamos. Primer relato. Hay que aclarar, estos relatos son un compendio que luego se haría público y fueron compilados entre la década de los 70 y los 80 por Waldo Vieira. Ya luego se harían públicos. Esta institución tiene una veintena de libros, 1 millar de artículos, programas, igual que el Instituto Monroe, de capacitación, mentorías, cursos, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos al punto. Viernes 13 de julio de 1979. Dormitorio en el apartamento de la Rua Visconde de Pirajá, en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Un lugar aislado o un campo de aterrizaje del Soma. Utilizo un paño oscurecedor en la habitación que deja toda la habitación inmersa en una luz tenue o de semioscuridad, permitiéndome mantener puntos de referencia visuales, acostarme y levantarme de la cama sin perder el sentido de orientación. Después de recibir una presión prolongada en la zona del plexo solar, comencé a prepararme para la proyección dirigida por los auxiliares. Me retiré a la cama por segunda vez sobre las 22:16 de la noche según el reloj digital colocado al lado de la cama. Esta proyección consciente y casi todas las aquí relatadas son nocturnas debido a la agenda de trabajo. Sin embargo, esto no implica que no se puedan desarrollar durante el día. Durante el día, es cierto que me enfoco en la existencia intrafísica y durante la noche me dedico a la dimensión extrafísica como proyector nocturno.
Colocar el soma en cama, en decúbito supino o supino con la cabeza hacia el este geográfico, como sería el caso de casi todas las experiencias descritas. Poco a poco dejé mentalmente de sentir el soma. Apareció el estado vibratorio, luego un breve periodo incómodo. Continué con la concentración o saturación de la mente con un solo pensamiento, eliminando todas las demás ideas de la conciencia y solo deseando firmemente salir y frutar sobre el cuerpo en lo que era mi cama matrimonial. Y fue así como el psicosoma despegó. El intenso deseo de proyectarme fuera del soma tuvo éxito. Sentí una conciencia vívida en lugar de poca luz, pero era de noche. Experimenté la sensación de estar en condición de un proyector que es capaz de penetrar en un gran anfiteatro con mucha gente dispersa. Mientras flotaba por el espacio, aunque sin alas, debo decir, muy por encima de la abertura de este anfiteatro, mi presencia y mi rápida abolición llamaron la atención de los espectadores que allí estaban y que me parecieron también eran seres sintientes y conscientes. Una conciencia de aspecto femenino con inconfundibles intenciones sensuales hacía propuestas mentales mostrando el cuerpo extrafísico desnudo. Me despedí cordialmente, pero algo indefinible me obligó a regresar al soma. Recorrí el bucle sin una internalización completa, acercándome al soma, sintiendo nuevamente las vibraciones, el rápido periodo incómodo y de nuevo el despegue. Tenía la noción exacta de la salida por la ventana como los rayos del sol, cruzando estas ventanas. Lo que hice en la zona donde estaba era dirigirme hacia Rua Barão da Torre, con una elevación hacia el morro del Corcovado. La conciencia entonces volvió a aparecer. Después de un tiempo distinguí un poste y la acera frente a una casa con total claridad. La noche ya empezaba a clarear. De repente apareció alguien que se transformó en una suerte de niño con una piel de tono ligeramente moreno. Y entonces me di cuenta que me había desplazado rápidamente y estaba cerca a una escuela primaria donde vi que empezaban a llegar más y más niños. En mi corazón nació una intuición ante la apariencia consciente de un simpático anciano que estaba deforme y que tenía un enorme tumor medio abierto entre el hombro izquierdo y el cuello. Todas estas imágenes se superpusieron frente a mi campo visual. No entendía cómo podía estar observando estas dos cosas al tiempo. Me llegó entonces la emisión mental de esta persona que tenía el tumor, que me decía, ¿quieres ver lo fuerte que soy? Y se apresuró hacia adelante. Cuando yo le sostuve, agarrándole por el brazo, giró todo su cuerpo sonriendo y bromeando. Entonces aparecieron dos conciencias más que se estaban deslizando por la calle. A medida que se acercaban mostraban las líneas de sus rostros. Eran mujeres mayores, hermanas y para mí muy parecidas. Por esta intuición natural fuera del soma, supe que estos estaban en vínculo con 3 alemanes que ahora se hallaban fallecidos ya y de los cuales el periódico había emitido una nota. La ubicación debe haber sido en el espacio extrafísico, sin embargo sentí que me había movido rápidamente, desde Minas Gerais en Brasil hasta Europa, sin poder precisar qué punto o en qué lugar me hallaba exactamente Europa. Por un momento ocurrió una repentina transfiguración, las 2 hermanas se abrazaron. Una de ellas tenía el rostro cubierto de cicatrices de viruela. Ambas iban vestidas de rojo con un pequeño chal y estaban abrazadas. Me pregunté entonces, ¿las transfiguraciones fueron patrocinadas por ellas mismas o hubo un auxiliar haciendo estas proyecciones? Luego apareció otra conciencia que no pude identificar, porque venía el llamado a un largo retorno al soma en una internalización impuesta. Cuando desperté tenía las manos frías. No sentía frío en las manos ni en el cuerpo, pero estas estaban muy frías, y sentía una inmensa fuerza interior. Sin embargo, había entendido que había recibido instrucciones psicofónicas a mi esposa Elizabeth, que era mi asistente en el terreno de trabajo cuando yo incursionaba en estas proyecciones, sobre la intensificación del trabajo venidero con miras a lo que sería la preparación de un libro con todas estas experiencias. Esta es, mis queridos podescuchas, una de las primeras historias de un proyecciólogo. Está compilada en el trabajo de Waldo Vieira. Y aquí una segunda que me llamó poderosamente la atención. 18 de julio de 1979, miércoles. Me retiro a la cama físicamente cansado. Son las 22:35 ya. Me desperté fuera del soma con algunas conciencias conocidas desde hacía algún tiempo para mí. Entre las 5 conciencias destacaba un hombre alto, de pelo lacio y nariz aristocrática, que vestía un amplio chal a modo de capa. Vi claramente que se trataba de un paciente en convalecencia, pero que estaba dotado de una intensa fuerza mental
para moldear formas de pensamiento o formas compuestas y animadas por la voluntad. Reconocí la personalidad de Carnot. Se trataba de un excéntrico amigo de la infancia de Monte Carmelo, mi ciudad natal, en Minas Gerais, Brasil. Allí se encontraba recuperándose una psicopatía prolongada mediante el uso de formas de pensamiento en donde se promovía la diversión para las conciencias que necesitaban una distracción para la mejora. Era un ocio trabajando a favor de la evolución consciente. Se decía de Carnot que era una persona que había perdido la razón después de haber estudiado demasiado. Este cambió mucho en sus excentricidades y apariencia, e incluso llegó a hacer algunas demostraciones del poder del pensamiento, pareciendo ser la cúspide o la plena realización cuando llegó a hacer prodigios al mejor estilo de Mandrake el mago. La sustancia extrafísica sensible al pensamiento, a la conciencia que sabe manipularla, se convierte en una masa capaz de obrar maravillas al instante. Carnot dispuso una ropa extravagante vistiéndose él mismo y a los presentes con formas de pensamiento bastante peculiares. Creó objetos pequeños e increíbles de forma bastante peculiar e hizo aparecer las máscaras más horribles y al mismo tiempo más hermosas delante de todos, empezando por él mismo. Las otras conciencias que estaban allí presentes fueron incapaces de formular y dar forma a objetos y formas como él los instaba insistentemente. El proceso parece requerir mucha energía mental, concentración, pensamiento único dirigido e inmediato, y además práctica y atención al detalle, y un entorno adecuado a las energías de conciencia. Me pregunto entonces cuál será la técnica de creación mental de un duplicado del psicosoma. En esa extraña dimensión, la conciencia de Carnot era capaz de dominarlo casi todo. Se trataba de un pez soberano sobre el agua, del mago absoluto de la fantasía que de repente hacía realidad las creaciones imaginativas más absurdas. Los presentes no ocultaron su evidente temor ante la fuerza mental de Carnot. Tuve que tratarlo como a un viejo compañero sin miedo alguno, tratando de comprenderlo, como quien visita en un hospital a enfermos mentales y participa de los juegos y puerilidades del interno más alegre y travieso de estos. Con 1000 pensamientos positivos espero que Carnot llegue a recuperarse pronto y que busque utilizar su fantástica y fabulosa energía mental en el campo de la creatividad humana y, por qué no, de la curación y los procesos curativos. En esta ocasión sentí esa característica incomodidad de advertencia en la base humana. Mi separación consciente del soma duró cerca de 1 hora. No recibí ninguna sugerencia de hacer registros y el periodo de vigilia me pareció breve. Se trató de un simple intervalo para otra proyección anticipada. Pues bien, mis queridos podescuchas, esas son los 2 relatos que quería compartir con todos ustedes hoy, que se desprenden del famoso manual de Tenepes, que es un proceso de práctica desarrollado por Waldo Vieira y los miembros cofundadores de la IAC, o lo que fue antes el Instituto de Proyecciología. 1000 gracias a todos por escuchar. Recuerden que están habilitados el canal de Telegram, los correos de contacto. Si les gusta este contenido, no olviden compartir, suscribirse, darle like y nos veremos en una próxima emisión.